armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Ob stürmt oder steigt, ob die Sonne uns sagt, der Tag glühend heiß oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, doch nur nicht unser Sinn, ja unser Sinn. Es braust unser Panzer im Sturmwind dahin, ob stürmt oder steigt, ob die Sonne uns lacht, der Tag glühend heiß oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, doch nur ist unser Sinn, ja unser Sinn. Es braust unser Panzer in Sturmwind dahin, ob stürmt oder steigt, ob die Sonne uns lacht. Más fuerte. Der Tag glühend heiß oder Hola y bienvenidos a un nuevo Velum Artis. Hace tiempo que no hago uno solo para el amigo Francisco y aquí me tenéis. Siempre que hemos hecho un podcast, Francisco y yo pues hemos hablado de batallas, de luchas, de guerras, de acciones de armas y bueno, pues sabéis que Francisco pues hace podcast maravillosamente grandes pero muy interesantes sobre conflictos en diferentes épocas. Pero apuesto a que el amigo Francisco nunca ha hecho uno sobre la rendición de una unidad, en este caso la rendición de la 11ª División Panzer alemana, la División Fantasma, al ejército norteamericano. Vamos a hablar cómo esta unidad, que se batió el cobre contra los norteamericanos en el frente sur, en lo que era pues la Francia, el sur de Francia y luego posteriormente pues Europa Central, pues al final del conflicto, pues como todas las unidades tuvo que rendirse, pero claro, no es lo mismo rendirse a los norteamericanos que rendirse a los soviéticos. Ya veremos las vicisitudes que tuvieron para poder rendirse. Y si queréis saber cómo supe de esta historia, pues os voy a plantear de que es que leyendo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo de la creación de una unidad denominada los regimientos de policía, que eran unas unidades creadas ad hoc para controlar el territorio ocupado alemán y austríaco, pues me vino la siguiente anécdota que os cuento ahora. Dice, según leo, porque es una anécdota que en el momento dice, era un espectáculo impresionante. En el estrado, como invitado de honor, estaba el general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. Era un día de octubre del 46, en Múnich, Alemania, y estaba pasando revista al 2º regimiento de policía, de esto que os hablaba, perdonad. A la cabeza de la formación iba el comandante del regimiento, el coronel Charles Reed, un experimentado soldado de caballería, montado en un hermoso corcel. Le seguía un pelotón de soldados a caballo que trotaba al frente de una banda vestida de caqui. Detrás de los músicos venían los vehículos motorizados y mecanizados del regimiento, todos completamente tripulados. Cuando el último miembro pasó por la calle de Múnich, todos los observadores coincidieron en que el desfile fue un gran éxito y el regimiento fue elogiado por su actuación. Los estadounidenses en la Alemania de la posguerra organizarían muchos desfiles de ese tipo, pero este fue único, ya que sin que Eisenhower lo supiera, y seguramente cualquier persona fuera del 2º regimiento de policía, no todos los participantes uniformados eran soldados norteamericanos. La mitad de los soldados montados a caballo, la mayoría de los músicos y una parte importante de los tripulantes de los vehículos eran veteranos de la desmovilizada 11ª División Panzer alemana, la Gespenster Division o División Fantasma. Así pues, como veis, es una historia lo más intrigante, ¿verdad? El hecho de que se produjera esta situación, pues me ha llevado a investigar un poco más esta división fantasma, sobre la rendición de esta división de combate ejército alemán de primera línea y evidentemente su papel en esta muestra que están haciendo norteamericanos sobre el pueblo alemán. Y todo tuvo que ver con una relación única que hubo entre la división y el recién creado regimiento de policía,
y bueno, sobre todo la situación que tenía este segundo regimiento de policía el día del desfile y por el que los soldados desmovilizados del 11ª División Panther, la 11ª División Panther, pues se ofrecieron para ayudar a sus antiguos enemigos. Bueno, vamos a irnos unos pocos años de atrás, ¿de acuerdo? Que vamos a poner esto en su contexto. La 11ª División Panzer se había creado originalmente en agosto del 40 en la entonces provincia alemana de Silesia, que ahora forma parte de Polonia. Miembros de la división pues eran el 11º regimiento, la 15ª Regimiento Panzer y la 11ª Brigada de Fusileros, que ya habían participado previamente en la campaña polaca del 39, así como en la invasión de Francia y de los Países Bajos en el 40. La Brigada de Infantería de Fusileros había recibido supuestamente el nombre de Brigada Fantasma, que se la puso un oficial británico cuando la unidad apareció inesperadamente tras las líneas aliadas en Holanda durante la invasión alemana de mayo del 40. Entonces, pues en otoño del 40, mientras se organizaba la 11ª División Panzer, la nueva división adoptó como título, como marca de honor, pues eso, la División Fantasma. Lo he dicho antes en mi alemán bastante patatero, Gespenster Division. La 11ª llegó a incorporar la imagen de un fantasma en su simbología, utilizándolo como parte de sus carcas de identificación de combate. Desde Francia, la 11ª División Panzer se desplegó en los Balcanes para la campaña del 41. Después luchó en Rusia y participó intensamente en las batallas alrededor de Stalingrado en el 42. En el 43 llegó a recibir 3 menciones de servicio distinguido por su actuación en el frente oriental. En el verano del 44, lo que comentaba antes, la 11ª fue destinada al sur de Francia como parte del 19º Ejército Alemán. Su misión era resistir cualquier invasión de Francia desde el mar Mediterráneo. Cuando los estadounidenses y los franceses desembarcaron en la costa sur de Francia, en agosto, la 11ª Panzer pues realizó acciones de retaguardia en el valle del Ródano. Mientras el frente occidental se estabilizaba a lo largo de la antigua frontera franco-alemana, pues la 11ª pues estuvo luchando hasta bien entrado el otoño del 44. Y ahora vamos a conocer un poquito más el contacto con el segundo de caballería. ¿Por qué? Porque la 11ª entró en contacto, en combates, en lucha con los miembros de lo que luego será el segundo regimiento de policía, que en aquel momento era el segundo grupo de caballería, en la provincia francesa de Lorena. A continuación, cuando los estadounidenses se adentraron en el centro de Alemania, la 11ª División Panzer fue muy castigada, pero aún así se las arregló para batirse eficazmente contra las unidades estadounidenses, como fue en aquel momento la 94ª División de Infantería. En aquel momento la división alemana se ganó la reputación de ser un oponente duro, pero en aquel momento de la guerra honorable. Finalmente, incapaz de frenar la abrumadora marea a la que se enfrentaba, la 11ª se retiró hacia el este a principios de mayo. Fijaros que ya estamos a mayo del 45. Todavía intacta como organización de combate, la división se situó justo en la frontera occidental de Checoslovaquia. Y aquí comienza lo que os he dicho antes, la saga de la rendición de la 11ª División Panzer. El general al mando de la 11ª División Panzer era en aquel momento el teniente general Wendt von Wieterstein. Era un hombre alto y guapo para los estándares de la época, de 45 años, un comandante muy capaz y sobre todo experimentado después de 5 años de guerra. También se le conoce por su pragmatismo, ya lo veremos a lo largo del podcast. Sin embargo, cuando la división se rindió, no es oficialmente el mando, o sea, el oficial al mando de la división. Ahora explicaré por qué. Una par de 2 semanas antes, el 15 de abril del 45, antes, como digo, de que la división se rindiera, von Wieterstein había sido relevado del mando de la división y, atentos, tenía que ser enviado a Berlín. Su nueva misión era encargarse del 51º Cuerpo Panzer, una organización que solamente existía en los papeles que Hitler manejaba encima de su mesa, ¿verdad?, en el Führerbunker, que debía participar en la última defensa de la capital alemana. Pero von Wieterstein nunca llegó a Berlín. Como he dicho antes, era pragmático, era realista. Evidentemente, Wieterstein había reconocido que el final de la guerra estaba cerca y no tenía ningún deseo de estar en la asediada capital al final, por mucho de que le llamara el deber. Por lo tanto, oficialmente se declaró enfermo e incapaz de asumir su nuevo cargo. Al mismo tiempo, se encargó de permanecer cerca del cuartel general de su división.
donde estaría disponible para cualquier consulta que le realizara su nuevo comandante de la división, el general de división Freiherr Edgar von Butler, así como el Estado Mayor de esta división. Parece que no tenía ningún problema en tener este general de división al popular excomandante tan cerca de su centro neurálgico de la división. Al parecer, también formaba parte de los planes ocultos de Wetterstein buscar una oportunidad adecuada para lograr un final honorable para su 11ª División Panzer, entregándola a los norteamericanos. Evidentemente había estado contemplando hacerlo durante todo el mes anterior, en abril, pero los acontecimientos habían intervenido. Ya veremos una serie de enfrentamientos que tendrán con los norteamericanos a lo largo del mes de abril, y claro, no había tenido la oportunidad de entregar a su división. Él sabía que cada día que pasara, pues eran hombres de su división que iban a morir. Nos vamos a cuando le obligaron a dejar la división. En ese momento estaba en proceso de retirada hacia lo que he explicado antes, la zona fronteriza del oeste de Checoslovaquia, lo que antiguamente se conocía como los Sudetes, ¿verdad? Aquí la 11ª División Panzer tenía orden de intentar frenar, evidentemente sin éxito, el rápido avance del tercer ejército del general George S. Patton Jr., mientras las columnas de la 11ª División Blindada estadounidense, respaldadas por sus unidades de infantería, corrían, porque esa es la palabra, hacia el sudeste, a lo largo de la frontera sur germano-checa, pues la 11ª División Panzer trataba de rechazar las incursiones en sus posiciones, tanto de las divisiones de infantería, lo que he dicho, las de apoyo, eran en aquel momento la 26ª, la 90ª, así como el que mencionaba antes de pasada, el segundo grupo de caballería. El rápido avance de los estadounidenses en dirección a Linz, es una localidad de Austria, provocó órdenes contradictorias para la 11ª División Panzer por parte del OKW, el alto mando alemán. El 25 de abril, un Kampfgruppe, sabéis que se denomina así un grupo de combate, formado por el 111º Regimiento Panzergrenadier, así como una compañía de carros con unidades de apoyo al combate y al servicio, pues recibió la orden de dirigirse a ciudad checa de Domažlice. El resto de la 11ª División Panzer se tenía que unir al grupo de batalla cuando la división no tuviera el combustible para sus motores necesarios para trasladar toda la unidad. Mientras tanto, la misión de la 11ª División Panzer era bloquear como pudiera el avance estadounidense sobre la localidad de Pilsen. Pilsen os sonará porque es la sede de la mundialmente famosa cerveza Pilsen, ¿verdad? Esta marca checoslovaca. El 28 de abril, la división llegó a la zona de operación asignada, cerca, como he dicho antes, de la frontera checo-alemana. Nada más juntarse y reunirse el grueso de la división en su nuevo emplazamiento, se recibieron órdenes para que la 11ª División Panzer alemana se desplazara por terreno montañoso unos 100 kilómetros más al sureste, hasta la ciudad checa de Volari. Aquí la misión era, como he dicho antes, bloquear la entrada de la 11ª División Blindada estadounidense hacia la localidad de Linz, en Austria. Una vez más se trataba de una operación fragmentaria porque había escasez de combustible que a estas alturas de la guerra podéis imaginar que era crítica. Así las cosas, solamente había combustible suficiente para poder desplazar el Kampfgruppe previamente formado, que estaba dirigido hacia el sureste por el comandante de dicho oficial, el que en teoría aparecía en los papeles de la división, que era von Butler. Y mientras tanto Wetterstein permanecía indispuesto con el cuerpo principal de la división alrededor de la localidad de Domažlice. El 2 de mayo, ya estamos llegando al presente de aquellos momentos, Butler y su grupo de combate, pues Kampfgruppe, llegaron alrededor de Volari, donde pronto entrarían en contacto con la 26ª División de Infantería norteamericana. No solo sus unidades estaban bajas de combustible, sino que estaban fuera de alcance efectivo de las pocas equipos de comunicaciones que tenían, y evidentemente con su Estado Mayor de la 11ª División Panzer. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito cómo se conocieron, decirlo de una manera fina, el segundo de caballería, que luego sería el segundo regimiento de policía, y la 11ª División Panzer. A finales de abril, miembros del segundo grupo de caballería estadounidense, en aquel momento mandados por el que os he comentado al principio del podcast, el coronel Reed, habían entrado en la ciudad checa de Hostown para adquirir unos 500 caballos de la raza lipizanos.
Los hombres de Reed también en aquella localidad tuvieron que enfrentarse a lo que quedaban de los nazis fanáticos y algunos soldados que estudiaban en la escuela de suboficiales y que habían sido trasladados a Checoslovaquia desde Alemania. Para la 11ª División Panzer, sin embargo, pues Reed les iba a hacer un gran favor. Operando como estaba en el flanco izquierdo de las unidades estadounidenses que avanzaban a lo largo de la frontera checo-alemana, pues la segunda de caballería o el segundo de caballería empezó a escaramucear con las unidades de la 11ª División Panzer y pronto entró en contacto con tropas de vanguardia del ejército soviético que avanzaban desde el este. Fijaros qué nivel estaban unas unidades y otras. Cuando los soviéticos se dieron cuenta de que la 11ª División Panzer estaba en las inmediaciones, pues comenzaron a tantear buscando la rendición de la división alemana. El segundo de caballería, del coronel Reed, pues tenía poco interés en entregar a los soldados alemanes a los soviéticos. Esto se debía en parte a las sospechas sobre lo que le podría ocurrir a las tropas alemanas, pero también tenía mucho que ver con el hecho de que hemos dicho antes, de que se conocían, tanto el segundo de caballería como la 11ª División Panzer, se habían enfrentado y bueno, dice que en algún momento dado, durante las batallas en la provincia francesa de Lorena, en el 44, pues los dos adversarios, como hemos dicho antes, se habían comportado civilizadamente. Entenderme, por ejemplo, pues habían intercambiado soldados gravemente heridos. La 11ª División Panzer también era conocida por el general Patton, quien, al igual que el coronel Reed, pues era un antiguo, como sabéis, soldado de caballería, además había inventado un sable para caballería, en fin, tenía su historia. Y bueno, tal vez Reed, que no era ajeno a Patton, compartía algunos de esos sentimientos que tenía Patton tan cariñoso hacia los soviéticos. En cualquier caso, el coronel Reed va a desempeñar un papel muy importante en la frustración que tuvieron los soviéticos para intentar conseguir atraer a la división fantasma a sus brazos, a sus amorosos brazos. Digamos que Patton llega al rescate de la 11ª División Panzer. El coronel Reed no debe haber actuado, o nunca debió haber actuado, seguro, sin la aquiescencia o sin la voluntad profesa del general Patton, a quien se le atribuye gran parte del mérito de haber permitido que la 11ª División Panzer alemana se rindiera al ejército de los Estados Unidos. Patton se arriesgó mucho cuando permitió que la capitulación de la división se produjera como se hizo. Había recibido por parte del mando supremo órdenes estrictas de no interferir en las decisiones políticas. ¿Y cuáles eran estas? Pues que cualquier unidad alemana en Checoslovaquia fuese entregada a los soviéticos como prisioneros de guerra. Sin embargo, autorizó la rendición a su ejército de la 11ª División Panzer porque, según dijo literalmente, era la más justa y valiente de todas las divisiones alemanas contra las que había luchado en esta guerra. Su decisión, según se dice, también fue aprobada por su superior, el general Omar Bradley, que hizo hincapié en todo momento en que la 11ª División Panzer tenía que pasar al cautiverio de forma ordenada y controlada. Bueno, pues vamos a ver cómo lo consiguieron. Mientras el coronel Reed daba largas, retrasaba a los soviéticos, los soldados alemanes de la 11ª División Panzer se preparaban para rendirse a los estadounidenses. Es decir, la mayoría de las unidades alemanas se preparaban para marchar a los brazos de sus adversarios. Sin embargo, os podéis imaginar, había una complicación. Aunque gran parte de la 11ª estaba, como he dicho antes, en los alrededores de la ciudad de Domalice, todavía quedaban los que se habían ido a Volari, que está a unas 60 millas de distancia. Y además el comandante oficial de la división no estaba en Domalice, sino estaba en Volari. Pero eso sí, como hemos dicho antes, que las comunicaciones por radio estaban fatal, pues al final se estaban comunicando entre las dos localidades por medio de mensajeros en moto. Como quiera que sea, pues Wetterstein pues iba a tener que asumir el mando extraoficialmente de la rendición. Porque claro, no había un comandante oficial, pero bueno, estaba presente Wetterstein, así que, bueno, él no estaba oficialmente hospitalizado. Perdonadme esta pequeña broma. Habiendo ya desobedecido la orden de presentarse en Berlín, pues no le iba a ser muy difícil ignorar otras órdenes ilógicas e incluso emprender acciones que para un alemán de la época eran no convencionales. Así que el 2 de mayo, Wetterstein convocó a todos los oficiales superiores de la división presentes en la zona de Domalice y les comunicó su intención de iniciar negociaciones con los americanos para la rendición de la división. Cuando la mayoría de los oficiales estuvo de acuerdo con sus planes, bueno, los miembros del partido nazi no, evidentemente, pues Wetterstein retomó oficialmente el mando de la división.
Y von Butler, que como recuerdo estaba en Volari, pues aceptó que Wetterstein retomara el mando y abriera las negociaciones, pero eso sí, no se tomó a la ligera sus propias responsabilidades sobre sus unidades al mando. Consideró necesario prepararse para ejecutar una orden de traslado a Brno. Sin embargo, en aquel momento sus tropas se estaban enfrentando a la 26ª División de Infantería estadounidense y bueno, a ver cómo lo hacemos para podernos trasladar sin dejar de pelear, en fin, no sé, era algo pragmático pero un poco difícil. Así que bueno, lo primero que hizo fue sondear a sus hombres en cuanto a sus deseos, una vez que supieron que Wetterstein había vuelto y que otros oficiales de Estado Mayor pues estaban iniciando las conversaciones de rendición. El resultado del intento de Butler de averiguar las preferencias de sus tropas, pues evidentemente no fue inesperado. ¿Qué pasó? Pues que la mayoría de las tropas, primero los oficiales, luego suboficiales, luego las tropas, pues le dijeron que querían seguir a sus camaradas a los brazos protectores de los americanos. También tenían muy poco interés en continuar las operaciones de combate. Querían evidentemente condiciones honorables y no querían rendirse a los soviéticos. Y para lograr estos objetivos, pues los mandos de la división tenían que establecer contactos adecuados. El segundo grupo de caballería ya había estado en contacto con los integrantes de la 11ª División Panzer. Al mismo tiempo, pues resulta que había otras unidades, recordáis, los suboficiales, aquellos fanáticos de las escuelas de ejército alemán que estaban llevando a cabo pues acciones desesperadas. En un caso, que lo voy a cortar ligeramente, una patrulla de la 2ª de caballería fue emboscado por un grupo de estos suboficiales que les atacaron con vehículos capturados de la compañía del 357º Regimiento de Infantería de la 90ª División de Infantería, que había estado avanzando antes por Checoslovaquia. Pues digamos que estas unidades le consiguieron robar algunos vehículos y engañaron a miembros del 2º de caballería. Evidentemente no se sabía cuál sería el estado de ánimo de las tropas estadounidenses cuando se acercara a los alemanes para pedirles, para ofrecerse a rendirse. Sobre todo porque a lo mejor estos norteamericanos lo que estaban deseando es que estos alemanes se fueran con los soviéticos a hacer puñeta. De hecho, cuando un emisor alemán intentó por primera vez ponerse en contacto con la 90ª División de Infantería, fue rechazado de manera enérgica. El mayor John H. Cochran, Jr., oficial de operaciones del 3er Batallón del 359º Regimiento de Infantería, este no es el anterior, dije que era el 7º, bueno, pues dice en sus memorias que cuando un soldado alemán con una bandera blanca de tregua se acercó a la posición de su unidad, fue llevado al momento al puesto de mando del batallón. El alemán insistió en que no, que lo llevaran ante el jefe de Estado Mayor de la 90ª División, lo que evidentemente al mayor Cochran pues no le gustó. Así que al sentirse ofendido, Cochran le llegó a afirmar ningún soldado alemán va a decirme lo que tengo que hacer, y en ese momento pues lo devolvió al perímetro y se dice que le dijo que volviera por donde había venido. Este fue el primer intento de enviar un mensaje. No iba dirigido a ninguna persona o entidad particular y bueno, pues había intentado ser llevado, como hemos visto, al 3er Batallón del 359º Regimiento de Infantería. Es probable que el contacto previo con el 2º de caballería del coronel Reed hubiera podido dar esperanzas a von Wetterstein de que sus mensajes hubieran llegado a manos correctas, pero claro, era un asunto arriesgado y porque si llegas a manos incorrectas y luego se comunica y se entera a alguien de que está intentando rendir tu ejército, corre el riesgo de que vengan miembros de la gendarmería de policía y te pegue 2 tiros, no sé, en fin. Bueno, digamos que con el rechazo del primer contacto formal, pues hubo inquietudes dentro de la 1ª División Panzer. No obstante, como ya se ven dado los primeros pasos, ya era algo de vox populi, pues ya no había vuelta atrás, sobre todo porque además los soviéticos estaban en retaguardia presionando al coronel Reed para que se les permitiera asumir la rendición de los alemanes. Sin embargo, un segundo intento de establecer contacto con los americanos sí tuvo éxito. A las 7:15 de la mañana del día siguiente, 4 de mayo, lo he traducido así porque estaba leyendo un documento en inglés, el sargento técnico de 5ª clase, Walter Haskell, de la compañía G del batallón de infantería estadounidense, del mismo que hemos visto antes, del 3er batallón, pues estaba vigilando un puesto avanzado cuando vio que se acercaban 3 vehículos alemanes. Estos vehículos, que eran Volkswagen, pues llevaban bandera blanca. Un joven y alto comandante vestido con un uniforme negro de las tropas blindadas alemanas se acercó a Husky y pidió hablar con el primero que fuera, el comandante de la división estadounidense. Este hombre era el oficial de logística de la 11ª División Panzer alemana, un tal mayor Bochmann, que entró a través de los puestos de la compañía G,
y fue llevado al puesto de mando de la 90ª División de Infantería en la ciudad alemana de Cham, donde entregó oficialmente la propuesta de rendición. La persistencia de Wittersheim y su personal dio sus frutos. Para la 90ª División de Infantería, sin embargo, este episodio fue en realidad solo un parpadeo en todas las operaciones tácticas generales. El 12º Cuerpo, que como sabéis, pues evidentemente es el cuartel general superior inmediato a la 90ª División, había ordenado en aquel momento a toda la división que se replegara en una gran zona alrededor de la ciudad alemana de Wettentach, dentro ya del territorio alemán y a varias millas de la frontera checa. La división se iba a convertir en la reserva del cuerpo. La oferta de rendición alemana, junto con esa orden que les había llegado al 357º Regimiento de Infantería para que se marchara, limpiara los accesos de Checoslovaquia, para que se pudieran retirar todas las unidades norteamericanas de Checoslovaquia a través de la ciudad alemana de Regen, hizo evidentemente pues que se cambiaran los planes de todo el cuerpo con la idea de recoger a esta 11ª División. Un mando de combate de la 4ª División Blindada de Estados Unidos, que encabezaba una ofensiva hacia el este para capturar Praga, pues debía pasar por donde estaba la 357º Regimiento. Fue también en ese momento cuando el 2º de Caballería estaba teniendo considerables problemas para moverse a través de los espesos bosques de la frontera germano-checa. La misión, recordamos, del 2º de Caballería era vigilar el flanco izquierdo de la 90ª División, y la caballería encontró una resistencia que resultó ser de gran interés para la división que protegía. El 5 de mayo, el 357º Regimiento de Infantería, como he dicho antes, había salido con las órdenes de despejar el paso hacia Checoslovaquia, cuando un pelotón de la compañía I del regimiento pues estaba a punto de entrar en el pequeño pueblo checo de Zuri. Y la unidad se encontró con 2 vehículos exploradores norteamericanos que pensaban que estaban ocupados por tropas del 2º de Caballería. Recordad que la misión del 2º de Caballería era proteger el ala izquierda de la 90ª División. Bueno, en aquel momento los 2 vehículos de reconocimiento, eran los M8, abrieron fuego sobre los desprevenidos estadounidenses. Otros alemanes dispararon contra los sorprendidos soldados estadounidenses, matando 10 e hiriendo a otros 10. Los norteamericanos, bastante cabreados y amargados por esta trampa, en un momento en que ya la guerra estaba terminando, se acercaron a la localidad de Zuri y, sin apoyo de artillería, procedieron a eliminar la resistencia alemana en combates casi cuerpo a cuerpo. Esta broma alemana, este subterfugio alemán, costó 24 muertos y 76 prisioneros. Al final, el 2º de Caballería recuperó los 2 M8, así como 4 camiones de cuarto de tonelada que tenían capturados. Y hemos de decir que para suerte para la 11ª División Panzer no se vio afectada la rendición por este desafortunado incidente que, como se ve, pues no tenía nada que ver para esta División Panzer, era cosa de los alumnos de la escuela suboficiales. El general von Wittersheim pues estaba consiguiendo lo que él deseaba. La 11ª División, que seguía siendo una organización cohesionada, aunque eso sí bastante estropeada, iba a marchar al cautiverio con sus banderas ondeando, banderas blancas, por decirlo de alguna manera, y con la cabeza bien altas. Los estadounidenses iban a mantener al margen, iban a permitir a sus antiguos adversarios pues encargarse de controlar a sus propias tropas. Cuando fuera necesario, el 359º de Infantería, designado por el cuartel general de la 90ª División para supervisar la rendición real, pues le iba a prestar apoyo administrativo y logístico a la División Panzer, y pronto se iba a ver que era necesario. Pero primero el general Wittersheim tendría que reunirse con el comandante de la 90ª División de Infantería, en aquel momento el general de brigada Herbert L. Ernest, y formalizar, como Dios manda, la rendición de las tropas alemanas. La rendición estaba programada para un día antes del subterfugio de los M8, a la tarde del 4 de mayo, a las 4 de la tarde para ser más exacto. A la hora fijada se iniciaron las negociaciones con el general alemán y a medida que avanzaban las conversaciones el general Ernest le preguntó a los alemanes si tenían suficiente combustible para llevar sus vehículos a las zonas de concentración designadas. Von Wittersheim, ya que no tenía nada que ocultar, le respondió que algunos de sus vehículos se podían quedar pronto sin gasolina. Ernest dijo entonces en este caso que los hombres tendrían que ir a pie, y el general respondió con una triste sonrisa: no, estamos acostumbrados a arrastrar los vehículos de cualquiera, es decir, estaban acostumbrados a que un vehículo tirara de otro por falta de gasolina.
Entonces se produjo uno, según dicen las crónicas, uno de esos momentos en los que la frivolidad pues ayudó un poco a apaciguar esta situación incómoda. Los generales Ernest y Wietersheim pasaron a discutir más detalles sobre el control del movimiento de las tropas alemanas en cautividad. Se sugirió al general alemán que, dado que más de 1000 vehículos entrarían en la zona de concentración al anochecer y durante la noche, los vehículos deberían encender sus faros. Uno de los presentes se animó a hacer una advertencia sobre el uso de luces por la noche, diciendo a los alemanes: si ellos no tienen miedo de la Luftwaffe, como diciendo, si encienden los focos, corría el riesgo de que la Luftwaffe os ataque. Esto, en fin, provocó la risa de todos los presentes y, bueno, se dijo que sí, que entraran con la luz encendida, que no iba a haber ningún problema. Y las conversaciones terminaron pronto. El coronel Raymond E. Bell, que era el comandante del 359º Regimiento de Infantería de la 90ª División y que estuvo presente en las negociaciones, recordó el final de estas conversaciones de rendición. Pues muy marcialmente, Wietersheim sacó su pistola de la funda y se la entregó a través de la mesa al general Ernest, como si estuviera entregando su espada a su vencedor. Ernest, sin embargo, reconoció un gesto galante cuando lo vio y correspondió sacando su pistola de su funda y pasándole el arma a Wietersheim. Y con esta nota de respeto terminaron las formalidades de capitulación. Y ahora era el momento de ver cómo llevamos a cabo la ejecución de esta operación. A la 1:30 de la tarde del 4 de mayo, el cuartel general de la 90ª División de Infantería, en previsión de la rendición formal, había enviado órdenes de que la 11ª División Panzer se reuniera en 2 zonas. En cada una de ellas debía establecerse un punto de abastecimiento, tarea que debía realizar el 204º Batallón de Ingenieros. Se estimó que la 11ª División Panzer iba a ser logísticamente autosuficiente durante 4 días. Los elementos de la división tomarían 2 rutas para salir de Checoslovaquia. Uno a través de la ciudad fronteriza Riedsteig y la otra a través de Verserubi, Micheco, donde ya se habían celebrado las negociaciones. Las rutas, como hemos visto antes, terminarían en 2 áreas de reunión, designadas Alfa y Bravo, una a cada lado de la ciudad alemana de Ketzin. El segundo batallón del 359º tenía responsabilidad del área Alfa, al oeste de Ketzin, mientras que el tercer batallón estaba encargado del área Bravo. Bueno, pues esto a las 4, a las 5:25 de esa tarde, una columna enemiga, para los norteamericanos, se acercó al puesto de control del tercer batallón del teniente coronel Orwin C. Talbot. Todo parecía ir bien, pero pronto surgieron problemas. Estaba el problema del combustible, que se preveía, pero también se llegó otro informe al cuartel general de la división de que soldados norteamericanos de otra división de infantería, que no era la 90ª, estaban saqueando, robando a los soldados de la 11ª División Panzer que estaban pasando por sus líneas. El teniente coronel James O. Boswell, que era el oficial de inteligencia de la división, procedió a arreglar este desaguisado de atraco, y a las 11:30 de esa noche las unidades mecanizadas de la 11ª División Panzer pues ya estaban acercándose a la zona de concentración, mientras que a las 2:30 de la mañana los soldados alemanes a pie seguían pasando los puestos de control. En total se contabilizaron la rendición de 9.050 militares alemanes. De ellos, 225 eran oficiales, 1.713 suboficiales y 4.834 soldados de la 11ª División Panzer. El resto eran rezagados que procedían de diferentes unidades. En cuanto a los vehículos, se entregaron al estadounidense unas 155 motocicletas, 300 coches, berlinas y 700 camiones, pero solo 7 carros de combate, 15 cañones autopropulsados y 5 vehículos cazacarros. El número de armas también fue relativamente bajo, ya que solo se entregaron 6 obuses de infantería del 150 milímetros y 5 obuses de 105 milímetros, fijaros, de una división. A las 15:30 horas del 5 de mayo, el puesto de mando de la 90ª División de Infantería se había desplazado unos 45 kilómetros hacia el sureste a lo largo de la frontera checo-alemana en Schweissel. Y a las 10:30 de esa noche, la división notificó a su 359º Regimiento de Infantería que se preparara para entrar en Checoslovaquia en los alrededores de Nisko en algún momento del día 6 de mayo. Al final, el avance de la división, o el encuentro de la división con la 11ª División Panzer, apenas duró 2 días.
al mismo tiempo, el recuerdo de la rendición del general Wietersheim por parte de la 90º, pues duró muy poco, lo que hemos dicho, 2 días. Posteriormente, los miembros que estaban con el general Butler se rindieron unos días más tarde, en este caso a la 26ª División de Infantería estadounidense, y los soldados, siguiendo las órdenes de Patton, pues los soldados alemanes se unieron al resto de división en torno a la ciudad de Ketzing. A partir de ese momento, el segundo grupo de caballería se encargó de retomar el trabajo donde lo habían dejado la 90ª y la 26ª División. Se necesitaron al final 4 semanas para terminar de desarmar y desarticular, por decirlo de alguna manera, la 11ª División Panzer bajo la supervisión de estas tropas de caballería. A los pocos días de la capitulación, el general Ferdinand Sperl, que hablaba alemán con fluidez, había establecido una célula de gobierno militar en la ciudad de Ketzing, el lugar donde, como hemos visto, se estaba desmovilizando la 11ª División Panzer. Pronto se iba a permitir a los soldados alemanes volver a casa, algunos llevándose los vehículos que pudieran. Los que no pudieran regresar a sus hogares, que estaban en la Silesia, recuerdo la Silesia ocupada por los soviéticos, pues se le iban a buscar viviendas y algunos se quedarían a vivir alrededor de Ketzing. Sperr estableció una excelente relación no solo con las unidades alemanas, sino que también con la ciudad donde iba a tener el control militar, permitiendo que se celebrara un festival folclórico tradicional poco después del fin de la guerra para Alemania. 50 años después del final de la guerra, su aparición reiterada en las reuniones provocaba siempre vítores de los veteranos de la división y de los habitantes del pueblo. O sea, se le considera pues como un héroe de la guerra. Mucho después del fin de la hostilidad en Europa y de la desmovilización oficial bajo lo que hemos visto, la égida del segundo grupo de caballería, pues la 11ª División Panzer conservó vestigios de la cohesión que había mantenido hasta el final. La banda de la división, por ejemplo, cambió los uniformes por ropas civiles y fue enviada a Regensburg, el cuartel general del 12º Cuerpo de Ejército, que, como hemos visto antes, pues estaba realizando tareas de ocupación en aquella zona. Los miembros de esta banda pasaron a ser conocidos como la Phillips-Band, o la banda del 12º Cuerpo, y tocaban continuamente para el entretenimiento americano en el salón de baile de un hotel local. También hubo un gran y elaborado desfile en Múnich en octubre del 46 que, como hemos visto antes, pues se organizó para el general Eisenhower. Y aquí deberíamos preguntarnos cómo lo hizo el capitán Sperr para que antiguos miembros de la 11ª División Panzer participaran en la revista. Bueno, pues la verdad que esto nunca se ha sabido. Es una hazaña que es un poco misteriosa. Bueno, hasta aquí la saga de la rendición de la 11ª División Panzer. Tanto los veteranos del segundo cuerpo de caballería, cuyo regimiento, por cierto, de caballería blindada de posguerra, pues patrullaría durante muchos años la antigua frontera este-oeste de Alemania, como los veteranos de la 26ª División de Infantería, afirman que la situación de la rendición de la 11ª División Panzer pues siempre fue algo que se recuerda agradablemente, aparte de aquel detalle de la trampa que le tendieron a aquellos hombres. Sin embargo, fue el 359º Regimiento de Infantería de la 90ª División el que realmente tomó la rendición, el que hizo efectiva la rendición del grueso de la 11ª División Panzer, y luego pues pasó, como he dicho antes, rápidamente a otras tareas. Aunque los veteranos estadounidenses discuten los resultados finales, no hay duda de que con el paso de los años los miembros de la 11ª División Panzer alemana, como he dicho antes, la División Fantasma, y sus antiguos adversarios estadounidenses podían afirmar con orgullo que los enemigos se habían convertido en amigos. Hoy en día, esa división fantasma alemana es ahora una división verdadera, porque bueno, en fin, se ha mantenido, como hemos dicho antes, como una unidad cohesionada a la hora de celebrarlo, mientras han vivido sus componentes, y bueno, digamos que además es estudiada en los anales de la historia dentro de las luchas entre unidades blindadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí este podcast de Velum Artis sobre la rendición de la 11ª División Panzer alemana. Si os ha gustado, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle un like y hasta hoy.
Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en Patreon, patreon.com/BelunArtis, y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.